Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a comenzar con este tema del deseo de sufrir. Es importante comenzar con una verdad muy humana y muy teológica. La criatura, el hombre, por naturaleza, no desea sufrir. ¿Por qué? Porque obviamente el sufrimiento es desagradable a nuestra naturaleza humana por nuestra caída, porque el alma huye del dolor y porque esto no es pecado, sino es una condición de nuestra naturaleza, es una condición humana. Por lo tanto, el paso de no querer sufrir a desear sufrir no es lo natural, sino es obra de la gracia. ¿Qué cambió en Luisa? En Luisa cambia, lo importante aquí es que cambia el centro de su querer. En esta doctrina de la divina voluntad, el cambio no es solo mental, psicológico, sino importa mucho el centro de nuestro querer. Es decir, cambia ese yo quiero tal cosa, yo quiero, no quiero o no quiero, al ¿qué quiere Dios? Antes, la criatura quiere evitar el sufrimiento y su referencia es su propia humanidad, su propia naturaleza. ¿Cuál es? El temor, el rechazo. Pero después, cuando ya conocemos la divina voluntad, la criatura empieza a querer lo que Dios quiere. Comenzamos a aprender a querer lo que Dios quiere. Y su referencia ya no es su centro, no es ya lo que yo quiero, es lo que quiere Dios. Entonces el deseo de sufrir se va a convertir en voluntario. Ya no es mi querer, es el querer de Dios. En ese momento ocurre algo interesante en la mente, en el pensamiento, en nuestra alma. No es que la criatura ame el dolor en sí, no, sino que empieza a amar la voluntad de Dios en el dolor. Por lo tanto, este deseo de sufrir no es esa búsqueda de dolor o deseo enfermizo o forzarse a sufrir o es una espiritualidad de mortificación sin sentido. No, no es eso. Este deseo de sufrir es voluntario, uniéndose a la obra redentora de Dios, amando, aceptando incluso y ofreciendo el sufrimiento cuando Dios lo quiera. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué tiene que ser un sufrir voluntario, entregado, de libre albedrío? La respuesta es sencilla. Porque lo forzado no agrada a Dios. Entonces, para comprender este concepto, vamos a recordar algunos pasajes bíblicos. Entonces estamos diciendo que lo forzado no agrada a Dios. Recordemos el pasaje del nacimiento de Jesús en Belén. ¿Qué sucedió cuando iba a nacer Jesús estando en Belén? Cuando llega la Sagrada Familia a Belén a empadronarse por esa disposición. María Valtorta nos cuenta que llegando a Belén y estando próxima a Mamá María a dar a luz, San José tocó todas las puertas de las casas de esa ciudad. No hubo una puerta que no haya tocado. Toditas las casitas fueron tocadas para pedir apoyo, posada. Y ninguno los acogió. Ninguna casa les abrió la puerta. Y el Señor en los escritos nos dice, nos cuenta el Señor. Lo forzado no me ha agradado jamás, dice Jesús. Tanto que cuando vine a la tierra y quise ir a nacer en Belén, fui, sí, llamando de puerta en puerta para tener un lugar donde nacer, pero no forcé a ninguno. Si hubiera querido, con mi potencia habría usado la fuerza para tener un lugar menos incómodo donde nacer, pero no quise. Me contenté solo con tocar y pedir alojamiento, y sin insistir pasaba adelante a tocar otras puertas. Y como ninguno me quiso recibir, me contenté con ir a nacer en una cueva, donde las bestias me dieron libre entrada e hicieron las primeras adoraciones a su Creador.
antes que forzar a alguien a darme entrada. Pero mucho costó a los betlemitas este rechazo, porque no tuvieron más el bien de que mis plantas pisaran sus tierras, ni de verme nunca más en medio de ellos. Y continúa el Señor: Jesús, a mí me agradan las cosas espontáneas, no forzadas. Me agrada que el alma haga suya lo que yo quiero, y como si fuese cosa suya, no mía, libremente y con amor me done lo que yo quiero. Lo forzado es de los esclavos, de los siervos y de quien no ama. Por eso yo paso de largo ante aquellas almas como ante aquellos betlemitas, porque no están prontas a hacerme entrar en ellas y darme plena libertad de hacerme hacer lo que yo quería de ellas. Entonces, podemos ir comprendiendo que si el deseo de sufrir fuera una imposición, sería una tortura. Pero como es un acto de libre albedrío, esto se convierte en una divinización. Jesús no fuerza a nadie, solo llama. Esta es la clave para entender por qué ese deseo de sufrir debe nacer de un corazón que haya hecho suyo el querer de Dios. ¿Qué buscaba Jesús en Belén? Antes de continuar, por favor, apaguemos los micros. ¿Qué buscaba Jesús en Belén? Jesús buscaba un lugar donde nacer. Él tenía la potencia para derribar los muros, pero prefirió el frío de una cueva a la calidez de estar en una casa pero forzado. ¿Cuál es la enseñanza que nos dice este escrito? Dios no quiere esclavos que soporten la prueba, la cruz, porque no tienen otra opción. No, Él quiere hijos que la abracen porque lo aman y comprenden su valor. Cuando el alma se resiste o acepta las cosas con queja y fuerza, Jesús sencillamente pasa de largo. En el caso de los betlemitas, ese rechazo, ¿qué le significó? Simplemente que él no volvió a esas tierras jamás, no volvió a pisar esas tierras. Entonces, la criatura que no es espontánea puede ir perdiendo esa frecuencia de la presencia divina. Jesús hace una distinción bien clara. Dice, lo forzado es de esclavos, lo espontáneo es de quien ama. Entonces vamos comprendiendo que el sufrimiento forzado es de esclavos. Y el esclavo es aquel que vive con amargura, resignación pasiva, llevando una carga inevitable, no le queda otra. Aquí el alma rechaza lo que trae eso como tesoro divino y solo se desgasta. En cambio, el sufrimiento espontáneo del alma que ama el querer de Dios es cuando mira a la cruz, a esa prueba y dice, esto no es de Jesús, es mío. Entonces, al hacer suyo el querer de Dios, el alma ya no siente ese peso que le están dando algo, sino por el contrario, ella sabe que con ese fiat, con ese sí, ella está donando algo a Dios. Esto es el pleno libre albedrío que Jesús pide para que pueda obrar en cada uno de nosotros. Jesús se contentó con las bestias en la cueva porque ellas le dieron libre entrada. A veces una criatura sencilla que acepta un dolor como un sí espontáneo, sí Señor, si lo quieres tú, lo quiero yo, le da más gloria a Dios que cualquier otra persona muy erudita, un teólogo muy erudito, que se queja de cualquier cosa, de que se queja de su suerte, por ejemplo. Jesús constantemente llama a la puerta de nuestra alma, con cada cruz, con cada incomodidad, con cada mortificación, etc. Entonces, ¿qué le queda a la criatura? A la criatura le quedan dos opciones: o acepta o rechaza. Si la rechazamos o la aceptamos pero con cara larga y espíritu de esclavos, nos puede suceder lo que les pasó a los habitantes de Belén, que por cuidar su comodidad perdieron al Salvador. Entonces Jesús pasará de largo. Entonces el secreto para vivir en la divina voluntad es hacer nuestro su querer,
No es decir, tengo que sufrir esto, aquello, no, sino decir, Señor, te dono este momento de incomodidad, de sufrimiento, de mortificación, etcétera, porque lo tuyo es mío. Esa espontaneidad en el sí va a purificar la intención del deseo de sufrir. No es que la criatura busque el dolor por el dolor, sino busca la libertad de amar, de tal manera que nada de lo que Jesús quiera nos parezca ajeno. Si pasa alguna situación, ya sabemos que la divina voluntad lo está queriendo por algo. Esa espontaneidad es la que convierte tu alma en esa cueva cálida, donde Jesús puede nacer, crecer, puede reinar con plena libertad. Entonces así Jesús va a desear quedarse en ti por esa libertad con la que tú le amas. Entonces, esta es una primera gran lección. ¿Por qué el sufrir tiene que ser voluntario? Porque lo forzado no agrada a Dios. Ahora pasemos a la siguiente escena bíblica. Vamos a ver, en el curso de la Pasión, después de la captura de Jesús en el huerto de Getsemaní, recordemos para las personas que meditamos las horas de la Pasión, que Jesús es llevado de tribunal en tribunal. Primero a la casa de Anás, luego a la casa de Caifás y a las siguientes que ya conocemos. En ese tiempo recordemos que Caifás era el sumo sacerdote. Él ejercía la máxima autoridad religiosa, civil y política de los judíos que estaban bajo la dominación ¿de quién? De los romanos. Entonces, Caifás presidía el Sanedrín. ¿Recuerdan qué era el Sanedrín? El Sanedrín era ese tribunal supremo que estaba conformado por 71 miembros que decidía los asuntos religiosos y civiles en las ciudades. Fue el Sanedrín el que condenó a Jesús, pero como no podía ejecutar la muerte, tuvieron que llegar hasta la casa de Pilato. Y aquí se estarán preguntando qué tiene que hacer Caifás y toda esta escena bíblica en nuestro tema de hoy. Pues bien, ahora vamos a entender la razón. Y no es coincidencia que ayer domingo, quinto domingo de Cuaresma, el Evangelio también trató sobre la resurrección de Lázaro. Y ahora la otra pregunta, ¿qué tiene que hacer Lázaro en todo este tema? Ahora bien, lo vamos a descubrir. La resurrección de Lázaro fue el punto de no retorno para las autoridades judías. ¿Por qué? Porque ocurrió en Betania. Y Betania era una aldea muy cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. Entonces era una caminata muy cortita. La gente iba y venía en el día, era muy cerca. Este evento no fue un milagro privado, sino fue un milagro público, que forzó al Sanedrín a actuar rápidamente en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque las noticias de los milagros de Jesús no venían de otras provincias que quedaban muy lejos a Jerusalén. Entonces, cuando era así, se demoraban en llegar. Recordemos que Betania estaba pegada prácticamente a Jerusalén. Entonces, las noticias llegaron a los oídos de Caifás en cuestión de horas, cuando se dio este suceso de la resurrección de Lázaro, de un muerto, traerlo a la vida. Entonces, muchos judíos que estuvieron ahí consolando a Marta y a María por la muerte de su hermano, presenciaron el milagro y creyeron en Jesús inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó con los líderes religiosos? Ellos temieron que si lo dejaban seguir, todo el pueblo iba a creer en Jesús. Entonces el Sanedrín temió que este movimiento popular en torno a Jesús iba a atraer la atención de los romanos, lo que podría ocasionar se interpretara como una rebelión, la intervención de los romanos, les cerraban el templo y ellos perdían su estatus. Entonces, ante el pánico del Sanedrín, Caifás intervino para poner fin a la indecisión de qué hacer. Caifás dijo una profecía que se conoce como la profecía involuntaria, porque Caifás la pronunció con una intención política, con una intención cínica,
pero terminó expresando una verdad teológica profunda. ¿Qué dijo? Vamos a leer lo que dijo. Esto está en el Evangelio de Juan, de San Juan, en el capítulo 11. Dice, pero uno de ellos, dice Caifás, ese uno se refería a Jesús, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada ni caen en la cuenta de que les conviene que muriera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Como digo, Caifás temía que el movimiento de Jesús provocara una revuelta que obligara a Roma a intervenir. Entonces, para él, sacrificar a un solo hombre, que era Jesús, era el mal menor. Era necesario para salvar, ¿qué? Según él, la estabilidad de la nación y su propio estatus, obviamente. Acá impacta cómo el hombre que consiguió conspirar y condenar a Jesús termina formulando esa base de la doctrina cristiana del sacrificio redentor. Ahora leamos qué nos enseña el libro del cielo sobre este mismo pasaje. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que no hay nada que iguale al sufrir voluntario, lo que veníamos comentando. Hija mía, de mí se dijo que era necesario que muriera uno para salvar a todo el pueblo. Era una verdad, pero en aquel tiempo no comprendida. Así, en todos los tiempos es necesario que sufra uno para perdonar a los demás. Y este uno, para ser acepto, debe ofrecerse voluntariamente y solo por amor de Dios y por amor del prójimo, sufriendo él para evitar a todos los demás el sufrimiento. Y el sufrir de este, o sea, el sufrir de este uno voluntario que se dona voluntariamente a sufrir, no puede equivaler al sufrimiento de todos los demás juntos. No hay valor que lo iguale. Jesús dice, este uno para ser acepto debe ofrecerse voluntariamente por amor a Dios y por amor al prójimo. Entonces aquí vamos a encontrar las condiciones necesarias para ese sufrir voluntario. Esto mismo lo nos dice Jesús. ¿Cuál es lo primero? La voluntariedad, es decir, es un sufrir no forzado, no impuesto, libre, de libre ofrecimiento. Después, ¿por qué tiene que ser este sufrir por amor? ¿Por amor a quién? Amor a Dios, amor al prójimo. Y tercero, es un sufrir de sustitución. ¿Por qué? Porque uno sufre para evitar o aliviar el sufrimiento de otros. Más adelante, Jesús afirma algo muy grande, muy fuerte. No hay valor que lo iguale. Cuando una criatura se ofrece voluntariamente, no hay valor que lo iguale. ¿Por qué no hay valor que lo iguale? Porque ese sufrimiento está unido a la voluntad divina, participa de la redención de Cristo y tiene valor universal, no solo personal. En la divina voluntad del sufrimiento ofrecido no es reparación, es cooperación redentora. Jesús repite lo que dice el Evangelio, es necesario que uno sufra, que este es el principio de la sustitución. Esto nos revela una ley espiritual. Dios acepta que una persona sufra por muchos cuando ese sufrimiento es ofrecido en unión con Él. Pero pongamos atención, esto no es automático, no es magia, no. Es el misterio de participación con Jesús en Cristo. El sufrimiento ofrecido, el sufrimiento voluntario, sostiene el orden espiritual en el mundo. Entonces, ¿cómo nace el deseo de sufrir? No nace de la voluntad humana sola, o del esfuerzo mental, o del esfuerzo psicológico, o del sacrificio forzado, no. Nace ¿qué? Del amor al Dios, del amor al prójimo, y de la unión con la voluntad divina, del amor al querer de Dios, a la divina voluntad. ¿Y cómo lo podemos expresar? Señor, si tú lo quieres, lo quiero yo, y si con ello puedo amarte y salvar almas, también lo deseo, Señor. Pero no quiere Jesús sufrimientos forzados,
Quiere sufrimientos aceptados y ofrecidos libremente. ¿Por qué? Recordemos lo que hemos visto. Lo forzado nace del yo, de tu querer, pero lo voluntario nace del amor. Entonces el paso del temor al sufrimiento, al deseo de sufrir, no es amar el dolor, no, sino es amar tanto a Dios como al prójimo, que la criatura acepta e incluso desea participar en la obra redentora. ¿Mediante qué? Mediante su sufrimiento ofrecido libremente en la divina voluntad. Entonces aquí se entiende ese paso de Luisa del temor natural al sufrimiento, al deseo de sufrir, en cuanto es medio para amar, para reparar y para salvar almas. Una criatura, como digo, en lo natural va a rechazar el dolor, pero cuando conoces y amas y comienzas a abrazar el fiat, cambia. El alma en lo natural no busca sufrir, pero cuando nos unimos a la voluntad de Dios, llega a amar aquello que Dios quiere, aunque implique eso sufrimiento. En lo natural, una criatura como tú y yo, no hablamos solo de grandes sufrimientos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo cotidiano, de una contradicción, una enfermedad, una incomodidad, un rechazo, un cansancio, una frustración. Antes de conocer a la divina voluntad, frente a estas crucecitas decíamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Esto me hace doler, esto me molesta. Pero después con la divina voluntad decimos, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? El sufrir en la divina voluntad entonces se va a ir volviendo dulce y no amargo. ¿Y por qué? No porque deja de doler o porque desaparezca el sufrimiento, no, sino porque el alma descubre que no está sola, que ese dolor la une al sufrimiento de Jesús y que en ese momento ella está viviendo la voluntad de Dios. El sufrimiento no cambia en su naturaleza, sigue siendo doloroso posiblemente, pero cambia en su significado, porque cuando nos unimos al fiat divino, se convierte en acto de amor, de reparación y de unión con la voluntad de Dios. La cruz sin la voluntad de Dios pesa, pero la cruz con la voluntad de Dios une, transforma y da vida. Y así como Jesús dijo fiat en el momento más doloroso, también nosotros estamos llamados a decir ese pequeño fiat en cada crucecita diaria, en cada mortificación diaria. Entonces no es el sufrimiento el que da valor al acto, es la voluntad de Dios vivida en el sufrimiento. Cuando el alma descubre la voluntad de Dios en su cruz, la voluntad de Dios en cada sufrimiento, en cada cruz, este no desaparece, pero deja de ser solo dolor y se convierte en el encuentro con Dios para amarlo a su semejanza. Entonces el sufrimiento voluntario nos va a ir vaciando y va a ir abriendo ese espacio para que el fiat pueda dominar. No es el sufrimiento en sí, sino es el sufrimiento aceptado libremente. Todo el fiat de la redención fue el sufrimiento voluntario. El sufrir voluntario no es el fin, es la preparación para lo que viene después, que es el reino. Cuando Jesús llama a Luisa para ser alma víctima, Jesús no le pide el sufrimiento por pedir el sufrimiento, sino que le pidió el sufrir voluntario. ¿Para qué? Para hacer morir su querer humano y preparar en ella el reino de la divina voluntad. Ella iba a contener toda esta revelación. Entonces el sufrir voluntario no destruye la voluntad humana, por el contrario, la libera de sí misma. ¿Para qué? Para que Dios pueda reinar en ella. Y entonces, teniendo esto como contexto, ahora sí vamos a entrar al deseo de sufrir, al tema mismo. Entonces, ¿qué dice Luisa en el primer párrafo? Son 8 párrafos. Si nos da tiempo, los vamos a leer todos. En el primer párrafo dice: desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedí ardientemente que me concediera el sufrir. Y él, Jesús,
A veces para contentarme me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces sentía que tomaba mi corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo y a él dispuesto a darme estas penas, pronto le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me des el sufrir, pero que nadie se dé cuenta. Durante algún tiempo me contentó, dice Luisa, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente sin que nadie se diera cuenta. Luisa empieza diciendo que desde entonces se enciende en ella un gran deseo de sufrir y que ese deseo permanece. Este inicio del deseo de sufrir en Luisa podemos entenderlo si recordamos el párrafo anterior, el párrafo 66, que la última parte nos narra la visión que tuvo Luisa. ¿Se acuerdan? Estando en su casa, en su habitación, ella siente un ruido en la calle y sale al balcón y ve a Jesús llevando su cruz camino al Calvario. Y que al pasar delante de ella, debajo de su balcón, levanta la mirada, el rostro y le dice: Ánima, ayúdame, que significa alma, ayúdame. Entonces Luisa ve a Jesús llevando la cruz, herido, sangrante, y le brota espontáneamente el deseo de aliviarlo. Quisiera aliviarlo, sufrir en su lugar, darle descanso. Entonces en ese momento nace en Luisa esa primera chispa. No es todavía amor al sufrimiento en sí, sino amor a Jesús sufriente. El dolor de Cristo está tocando su corazón y lo despierta a una compasión más profunda. Entonces, en este párrafo 66, Luisa no está pensando solo en el dolor en general. Ella está viendo a Jesús camino al Calvario y la mirada de Jesús que la toca. Esa mirada y esa escena van a romper su corazón. Por eso ella exclama que si pudiera, querría sufrir en su lugar. Ahí nace algo decisivo, la compasión verdadera, que no solo es conmoverse, sino querer participar del dolor del amado para aliviarlo. Por eso, cuando en el párrafo 67, el que acabamos de leer, dice: desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto el deseo de sufrir, esto está señalando que ese deseo nace de aquella escena de la pasión. Es como si la cruz de Jesús hubiera encendido en ella una llama que no se apaga. El sufrimiento deja de ser simplemente algo que se teme y empieza a ser mirado como una manera de unirse a Jesús y ayudarlo. Entonces Jesús es el que le da sentido a ese sufrimiento. No es un deseo fabricado por ella misma, es una respuesta interior que Jesús mismo despierta cuando le muestra su pasión a Luisa. ¿Qué cambia en Luisa entonces? Antes de esta visión, para ella el sufrimiento podía ser algo temido, pero después que ve a Jesús, el sufrimiento empieza a ser para ella el amor que quiere consolar, el dolor ofrecido por otro, la participación en la pasión de Cristo. Esa es la respuesta a la voz de Jesús cuando le dice: Ánima, autami. Esta frase de alma, ayúdame, es muy fuerte. No es solamente mírame o compadéceme, no, sino es ven, abrázame, álzame el ánimo y ayúdame. Es decir, Jesús llama a Luisa a una colaboración real en su dolor redentor. El deseo de sufrir nace allí, como deseo de ayudar a Jesús y de unirse a Él. Entonces aquí el sufrimiento deja de ser solo un sufrimiento y se vuelve amor que quiere unirse a ese dolor de Jesús. ¿Para qué? Para consolarlo, para repararlo, para participar en su obra redentora. Por eso, el párrafo 67 no empieza en el dolor mismo, sino en esa visión que tuvo Luisa en la cruz. Esa escena del Calvario es el golpe de gracia que enciende en ella ese deseo permanente. Resumiendo, el deseo de sufrir nace en Luisa no por amor al dolor, sino por amor a Jesús mirado en la cruz.
La compasión se enciende y esa compasión se transforma en deseo de ayudarlo sufriendo con él. Continuando, dice, cuando después de la comunión le pide ardientemente el deseo de sufrir, esto no quiere decir, como digo, que Luisa ame el dolor por sí mismo. Quiere decir que ama tanto a Jesús que desea entrar en su obra redentora. Entonces, el sufrimiento es un modo de consolar de Jesús, participar en sus penas, reparar con Él, amar con sus obras y no solo con sentimientos. Cuando Luisa dice que siente que Jesús toma las espinas de su corona y las clava en su corazón, el lenguaje es fuerte, pero muy claro. Jesús, ¿qué hace? La hace entrar en su propio dolor, no para destruirla, sino para unirla a Él. Y cuando dice que Jesús toma su corazón entre sus manos, apretándolo hasta hacerle perder los sentidos, se entiende que el dolor se vuelve tan profundo que toca el interior mismo de la persona, como si Jesús quisiera que tomar posesión del centro del alma. Entonces no es un dolor arbitrario, no es un dolor porque sea un dolor, no, es un dolor unido a Cristo. Es Jesús que le está introduciendo en su pasión para que su sufrimiento ya no sea solo humano, sino sea un sufrimiento cristificado. Pero acá hay algo bien lindo, bien interesante. Luisa no quiere que nadie se dé cuenta. Este detalle es importante. Luisa pide sufrir, pero no quiere que nadie lo note. Eso muestra que el sufrimiento verdadero en este camino no busca ser visto, no busca admiración, no busca protagonismo. Quiere estar oculto entre ella y Jesús. Ahí el sufrimiento se purifica. Deja de ser un medio para mostrarse y se convierte en un acto de amor en secreto. Y cuando dice que sus pecados le hicieron indigna de sufrir ocultamente, acá hay otra verdad en el alma. ¿Cuál es? La humildad. Es decir, el conocimiento de sí misma, su nada. Luisa no se atribuye nada, se ve a sí misma como incapaz y entiende que todo don viene de dónde, de Jesús, todo es gracia de Dios, incluso el poder sufrir con amor. Por eso, el sufrir, que podría parecer una carga, se convierte en una gracia que pide, que recibe y que agradece. Para resumirlo en una frase, este párrafo 66 de la visión, ahí nace la compasión por Jesús crucificado. Y en el siguiente párrafo, en el 67, esa compasión se vuelve ya deseo estable de sufrir, no por amor al dolor, ojo, sino por amor a Jesús sufriente. Además, para participar en silencio y en su nada, en su pasión redentora. Y continúa los escritos, el párrafo 68. En este siguiente párrafo, Jesús le dice a Luisa que no podrá asemejarse verdaderamente a Él sino por medio del sufrimiento. Vamos a leer. Dice Luisa, recuerdo que muchas veces después de la comunión me decía, no podrás verdaderamente asemejarte a mí sino por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti, ahora quiero dejarte sola un poco, sin hacerme sentir. Mira, le dice Jesús, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo, y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir. Y cuando vuelva a hacerme sentir, vendré, o para premiarte si me has sido fiel, o para castigarte si me has sido ingrata. La pregunta es, ¿por qué el asemejarse a Jesús pasa por el sufrimiento? Podemos dar una primera respuesta preguntando, ¿cómo es que amó Jesús? Jesús no solo enseñó, habló, predicó, hizo milagros. Jesús fue más allá. Jesús amó entregándose totalmente. Y esa entrega llegó al punto máximo, ¿dónde? En la cruz. Entonces el sufrimiento no es lo que nos asemeja a Jesús por sí mismo, sino
el amor que se expresa en ese sufrimiento. Mientras todo va bien, amar es fácil y seguir a Dios es sencillo. Pero cuando aparece la contradicción, el dolor, la prueba, la incomprensión, todo eso que no nos gusta, ahí se revela si el amor es verdadero o solo es sensible. En Getsemaní y en la cruz, Jesús fue rechazado, fue abandonado, fue herido y sin embargo amó más que nunca. Por eso el sufrimiento se convierte en el lugar donde el amor se hace más puro. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque para asemejarnos a Jesús no basta con parecer que somos buenitos, no. Hay que amar como Él amó. Y Jesús amó sin condiciones, sin buscar consuelo y sobre todo sin retirarse ante el dolor. No es tienes que sufrir para ser santo. No, no es eso. Es cuando el sufrimiento llega, ahí tienes la oportunidad de amar como Jesús. En la divina voluntad esto se vuelve aún más profundo, porque el alma no busca el sufrimiento, pero cuando llega, le dice fiat y lo vive en el fiat. Entonces, ese sufrimiento se transforma en unión, en reparación, en participación en la vida de Jesús. Amar cuando todo es fácil no cuesta, pero amar cuando duele, ahí comenzamos a parecernos recién a Jesús. No es el sufrimiento el que nos hace semejantes a Jesús. Recordemos, es el amor con el que lo vivimos en su divina voluntad. Cuando Jesús le dice a Luisa que hasta ahora la ha llevado de la mano y que ahora quiere dejarla sola, sin hacerse sentir, Él no está retirando su amor, no, está educando el alma. Es como un padre que quiere que el niño lo lleva primero de la mano y luego le enseña a caminar, pero después Jesús quiere que Luisa ya no viva solo de sentido, sino de saber que Él la mira, aunque no lo sienta. Antes Luisa era guiada por esa presencia sensible, porque Jesús estaba constantemente con ella. Ahora Jesús quiere llevarla a un nivel más profundo, que aprenda a vivir sin apoyos sensibles, sostenida solo por el amor, la fe, la fidelidad y el querer de Dios. Quiere que Luisa deje de depender de sentir su presencia para ser fiel a su semejanza. Quiere que viva no de consuelo, no por consuelos, no por emoción, no por un gusto espiritual, no. Quiere que viva por amor puro y obediencia. Cuando Jesús le dice que hasta ahora la ha llevado de la mano, está diciendo que ha sido como una madre, un padre o un maestro que acompaña al niño en sus primeros pasos. Pero llega el momento en que el alma debe comenzar a caminar sola por sí misma, pero no sola, sino siempre va a ser asistida por el divino querer. Cuando Jesús le dice, ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, acá tenemos que prestar atención nosotros también. ¿Por qué? Porque aquí entra una enseñanza muy importante del libro del cielo. Acá nos enseña que la atención es el ojo del alma, es decir, la criatura atenta es el alma que sabe que Jesús está presente, que lo busca en su interior, que discierne sus dones y dispone sus mentes, sus potencias, su mente, su potencia para recibirlos. Entonces cuando Jesús le dice a Luisa, pensando que te estoy mirando fijamente pero sin hacerme sentir, está pidiendo precisamente eso, que su alma esté atenta, que no sea distraída, sino mirada atenta, consciente de Dios, aunque ya no lo perciba con los sentidos. Eso cambia todo, porque ya no vive solo por consuelo, sino vive por esa unión fiel a Dios, obediente. El alma va a aprender a estar ante Dios como quien dice, ok, no te siento, pero sé que estás. No te veo, pero sé que me estás mirando. No te oigo, pero me llamas. Ahora, ¿qué significa estar más atenta que antes? Esto es importante.
porque la atención es una facultad, no es una simple concentración mental. Aquí la atención es como una custodia interior de nuestro interior. Es vivir de esa manera tal que el alma no se disperse en sí misma ni en las criaturas, no, sino que permanezca siempre recogida en Dios. En este sentido, entonces, la atención suple mucho más de lo que parece. Protege al alma, la mantiene limpia y la dispone para la gracia. La atención suple al dolor, nos dicen los escritos. Cuando tu atención es continua, para no caer en el pecado, para no fallarle al dolor, para no fallarle a Jesús, esta atención continua suple al dolor, porque te va a mantener despierta ante Dios y evita que ya no vuelvas a gobernar tu yo ya no vuelva a gobernar, a hacer tus escapaditas, a caerte en el pecado, no. Por eso Jesús le dice que cuando vuelva a hacerse sentir, será para premiarla si ha sido fiel, para corregirla si fue ingrata. Pero esto no es una amenaza, no. Es la lógica de esa enseñanza divina, de esa formación divina, de la relación del verdadero amor. El amor no es solo sentir, no, es perseverar con atención incluso cuando Dios está en silencio. Jesús la deja aparentemente sola para que aprenda a vivir. Antes Luisa seguía a Jesús por ese contacto sensible que tenía, pero ahora debe de seguirlo por una luz. ¿Cuál es la luz de la divina voluntad? La luz de la atención interior. Y eso es muy de divina voluntad. ¿Por qué? Porque vivir en la divina voluntad no siempre significa esperar un consuelo sensible, sino que es caminar en la presencia de Dios con el ojo del alma abierto. Dicho de otra manera, Jesús le quita el sentir para formarle la mirada interior. Le quita la sensación para darle la atención. Le quita ese apoyo sensible para que se dé una fidelidad y una obediencia más pura. En resumen, en este párrafo 68, Jesús no solo le pide a Luisa que sufra para asemejarse a Él, sino que te está diciendo que viva ese sufrimiento con atención continua, como alma que sabe que Él la mira siempre, y así aprenda a caminar en fidelidad, no por sentirlo, sino por amarlo en su silencio. Entonces, en una frase, Jesús retira su sentir sensible para formar en Luisa esa fidelidad pura, ese amor puro, más maduro, más firme, donde el alma aprende a caminar no porque lo siente, sino porque sabe que la mirada de Dios y su amor y su voluntad la están asistiendo. Y así vamos a continuar con los siguientes párrafos, que es el párrafo 69 y el 70. Los meditaremos juntos porque ambos forman una sola escena espiritual. El párrafo 69 nos va a mostrar la reacción de Luisa ante la noticia de que Jesús se va a alejar. Ese temor, ese abatimiento, esa sensación de abandono, de impotencia. El párrafo 70 es la explicación de Jesús. No es abandono, es pedagogía divina. No es alejamiento, sino es una preparación más profunda. ¿Qué nos dice este párrafo? Luisa dice, quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que el Señor ya no iba a estar con ella, ya no lo iba a sentir tan sensiblemente, es lo que le acababa de decir, que ella le decía, Señor, mi todo, mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Cómo después que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nadie existiera para mí, me quieres dejar sola y abandonada? ¿Qué te has tal vez olvidado de cuán mala soy y que sin ti nada puedo? Y por esta recriminación, tomando un aspecto más serio, agregaba Jesús, es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti.
Hasta ahora te he asistido sensiblemente, ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada, te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuántas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Cuando el alma empieza a perder los apoyos sensibles, descubre que por sí misma no se sostiene. Esto no es un fracaso, esto es una verdad. Luisa siente que sin Jesús no puede nada, que está sola, abandonada, mala, pobre, incapaz, sin fuerza. Eso es todo lo que siente Luisa. Su pregunta es muy humana y muy verdadera. ¿Cómo podré subsistir sin ti?, le dice a Jesús. Acá hay algo importante. Cuando el alma empieza a perder los apoyos sensibles, ¿qué pasa? Descubre que por sí misma no se sostiene. Y eso no es un fracaso, como digo, es una verdad. Luisa siente que no puede nada. En la criatura, lo que ordinariamente llamamos acá humildad es en realidad el conocimiento de sí misma. Y ese conocimiento de sí misma, cuando es verdadero, la va a llevar ¿a dónde? A entrar en su nada. Jesús no quiere que el alma se desprecie, se vea inútil o caiga en desconfianza. No. Lo que quiere es que Jesús es que conozca la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que por sí sola no puede producir el bien, ni sostenerse, ni santificarse. Esto la deja en paz, no en angustia. La hunde en la verdad, sí, pero no en tristeza. El conocimiento de sí mismo es ver con la luz de Dios que la criatura solo es criatura, que depende de Dios, que sin Él nada puede, que todo el bien viene de Dios. Por eso el conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van juntos, porque cuando la criatura más ve su nada, obviamente más ve el todo de Dios en ella. La nada no es un vacío estéril. En la divina voluntad la nada es un lugar santo. No es negación de la criatura, es el espacio donde Dios puede obrar. Entonces, la humildad en la criatura es el conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento la va a conducir a una verdad. ¿A cuál verdad? A que sin Dios es nada. Y esa nada vivida en el fiat se convierte en el espacio donde Dios va a poder morar y reinar. Y permanecer en la verdad sin mi nada, que es sin Dios nada puedo, es estar dentro de qué, de un círculo de verdad. Es como decir, Señor, yo soy nada, tú eres mi todo, pero me quedo acá en esta realidad, dentro de este círculo de mi nada, sin salir de ella. Y eso en la divina voluntad es libertad. Ese temor visto a la luz de la divina voluntad no es la meta todavía. Ese es el umbral de la verdad. Aquí comienza a realizarse en Luisa lo que Jesús quiere formar, el conocimiento de sí mismo. Luisa no está siendo arrojada a una tristeza estéril, sino está siendo llevada a mirar con claridad que por sí sola no puede sostenerse. Eso es precisamente entrar en el círculo de la verdad. Es permanecer en la realidad de lo que se es delante de Dios, sin exagerarse ni apoyarse en sí misma. Y acá viene el escrito 70, el párrafo 70, donde Jesús le explica el sentido de esta experiencia. Le dice que lo que hace es por su bien, para preparar su corazón a recibir gracias grandes que ha dispuesto en ella. Que al hacerla tocar con la mano su nada, le está cimentando en esa profundidad, en la profunda humildad, es decir, en ese conocimiento profundo de sí misma.
No es una actitud exterior ni una fórmula piadosa, es el conocimiento de sí. El conocimiento es reconocer la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Eres una criatura que no te sostiene sola, que nada puede sin Dios. Ese conocimiento conduce al alma a su verdad más profunda. Sin ti, Dios mío, nada puedo. Una vez que el alma entra ahí, ya no sale de esa realidad. No se engaña, no se atribuye, no se apoya en sí misma. Permanece en esa verdad sencilla, humilde, de su nada delante de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en Luisa? Con Luisa, Jesús no le está humillando para disminuirla, sino despojándola de toda ilusión sobre sí misma, para que pueda edificar en ella. Por eso dice que la hará tocar con la mano su nada y la va a cimentar en la profunda humildad. ¿Para qué? Para levantar esos muros altísimos. Es decir, Jesús primero la baja la verdad de su nada para luego levantar en ella la obra grande que quiere hacer con su voluntad. Ese mar tempestuoso de que habla Jesús también se entiende así. Son las pruebas, no son un abandono sin sentido, sino es el medio por el cual el alma deja de apoyarse en sí y llega más pronto al puerto seguro de Dios. Entonces, el alma mira quién es realmente delante de Dios. No se apoya en sí misma, entra en su nada con paz y ahí queda separada, preparada para recibir las gracias más altas. Entonces, Jesús no abandona a Luisa, la lleva al conocimiento de sí, la fija en su nada, la encierra en el círculo de su verdad, para que sobre su humildad, entre comillas, verdadera, pueda edificar su obra en ella. Y entonces, continuando, Luisa ya fue llevada al círculo de la verdad, en esa nada. Comienza a experimentar la ausencia accesible de Dios. Jesús se va y Luisa siente que se queda sola. Pero lo primero que importa notar es que Jesús no se va como abandono, sino como bendición. Eso es lo que dice. Luisa dice, y al decirme esto me parecía que me bendecía y se fue. ¿Quién podrá decir la pena que sentía, el vacío que dejaba en mi interior, las amargas lágrimas que derramé? Sin embargo, me resigné a su santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido, diciéndole adiós, oh esposo santo, adiós. Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía él y faltándome él no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. Más bien las mismas criaturas me recrudecían la pena, de modo que todas las cosas que veía parecía que me decían, mira, somos obra de tu amado, y él, ¿dónde está? Si miraba el agua, fuego, flores, hasta las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía, ah, estas son obras de tu esposo, ellas tienen el bien de verlo, y tú no lo ves. Ah, obras de mi Señor, denme noticias, dígame, ¿dónde se encuentra? Me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo. Esta expresión de Luisa, adiós, oh esposo santo, es profunda. Luisa no solo lo llama maestro Señor, sino que lo llama esposo santo. Esto muestra una relación de amor íntimo y de una pertenencia total. El alma siente que sin él todo termina. En otras palabras, cuando Jesús se retira un poco, el alma descubre que él era su único y verdadero sostén. Esto también es parte de la purificación. Dios deja que el alma sienta el vacío para que solo comprenda que él la llena. No es una forma poética cualquiera, sino que anticipa y está en continuidad con los desposorios místicos que más adelante vamos a meditar en este mismo volumen. Entonces Luisa lo llama así porque su relación con Jesús ya no es solo de discípula o de un alma devota, no, sino que está entrando en una relación de pertenencia total, exclusiva y desponsal. ¿Qué implica esto? El lenguaje esponsal significa donación total del alma a Jesús, posesión de Jesús sobre el alma, unidad de quereres, intimidad profunda. Por eso cuando Jesús se va,
en este párrafo 71, el dolor no es solo espiritual, el dolor es ausencia del esposo. Luisa sufre no solo la ausencia de Jesús, está sufriendo sobre todo la ausencia del esposo. Y ese dolor es parte de la purificación del amor esponsal, que debe aprender a permanecer fiel incluso cuando el amado no está, cuando el amado se oculta. Y hay algo también bien bello en este párrafo. Luisa dice que mira el agua, el fuego, las flores, las piedras, y todo le habla de Jesús. Es decir, la creación le vuelve la memoria de Jesús, le trae a la memoria a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el alma ama de verdad, todo lo creado la remite a la creación. En la creación encontramos el amor de Dios. Entonces, la creación deja de ser para el alma que ama a Dios solo un conjunto de cosas, no, se vuelve una especie del eco de Dios, del amor de Dios, es el eco del amor de Dios. Pero al mismo tiempo eso le causa dolor. ¿Por qué? Porque acá dice que Luisa, las criaturas ven a Jesús, esas cosas creadas, y ella no lo ve, no lo mira. Aquí hay una pena de amor muy pura. Es el dolor de quien sabe que todo viene de su amado y sin embargo, él no se deja sentir. Ese dolor está purificando el deseo y lo hace más puro y fino. ¿Dónde está?, dice Luisa. Este clamor es muy humano, muy místico a la vez. Luisa no se queda tranquila en una idea, ella busca a Jesús con el corazón. Y cuando dice, me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo, se muestra esa tensión propia de la fe purificada, creer en la promesa, pero caminar en espera. Aquí el alma aprende algo importante en la divina voluntad. Amar a Dios no es solo gozarlo cuando se hace sensible, sino es esperarle y buscarle incluso cuando parece ocultarse. ¿Qué está obrando Jesús en Luisa en este estado? Jesús está permitiendo que esta pena en Luisa sea una experiencia para que no se apoye en la consolación sensible, sino en la fidelidad del amor al querer. El alma debe aprender a amar a Dios cuando lo siente y cuando no lo siente, cuando lo ve y cuando no lo ve. Esto es el amor más puro. En resumen, Jesús se oculta para que Luisa descubra que Él era su único consuelo. La creación entera se lo recuerda, le recuerda su ausencia y su presencia a la vez, y así el alma aprende a vivir en esa espera amorosa, sin otro apoyo que la voluntad de Dios. Y aquí hemos llegado a la hora. Nos faltan todavía 3 párrafos que son bastante interesantes, pero que los podemos terminar la próxima semana. Entonces, yo quiero aprovechar aquí para comentarles, para pedirles que sigan, por favor, leyendo los escritos, que sigan leyendo este tema y meditando este tema del deseo de sufrir, porque es la base de todo lo que es la doctrina de la divina voluntad. Es esa base principal en nuestra formación, ese deseo de amar a Dios como Él amó, y Dios amó al hombre, a la criatura, hasta de entregarse totalmente por Él. Entonces, yo quería comentar algo con ustedes y aprovechar que estamos aquí. La siguiente semana es Semana Santa, inicio de la Semana Santa, se empieza desde el lunes santo. Yo quería preguntarles si normalmente en la Semana Santa es una semana de muchos preparativos, muchas cosas. A veces la gente sale de vacaciones, se va de retiro. Quería saber si podemos continuar con el siguiente lunes o paramos en la Semana Santa y continuaríamos el siguiente lunes. Ya no el lunes 30, sino el lunes 6 de abril. No sé, ya depende de ustedes. ¿Qué opinan?
Yo no tendría problema, al contrario, sería excelente tenerlo. Ok, Y gracias Inesita. igualmente yo, hermanita, sería también hermoso continuar. Sí, Yo también, Pilar, yo también. gracias. Entonces, sería interesante sí continuar. Justo estamos en una semana decisiva y acabamos de tocar, de recordar dos pasajes bíblicos que nos llevan y nos van a introducir en esa semana. Estamos viendo que va a suceder, ya sucedió ayer, en el Evangelio de ayer, lo de Betania. Y ya Jesús hace un milagro. Ahorita están el Sanedrín, todos los líderes religiosos totalmente mortificados porque saben que se puede armar una revuelta, que toda la gente va a creer en Jesús por ese gran milagro de resucitar a un hombre muerto. Y entonces ahí va a comenzar toda esa trama para llegar a poder condenar a Jesús a la muerte. Entonces, si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, ninguna complementación, algo, nos vamos despidiendo. ¿Sí? Nayeli, creo, es la que hizo la oración de inicio. ¿Podemos terminar con esa oración? Nayeli, claro que sí. Sí, un Padre Nuestro, agradeciéndoles y continuando con los siguientes escritos, por favor, no solamente con el deseo de sufrir, porque el deseo de sufrir ya lo vamos a terminar. Entonces también vamos a leer ese modo de triunfar en las pruebas. Eso es bien interesante, muy dinámico. Y lo que quiere purificar de todo mínimo defecto de Luisa, si es que nos da el tiempo. Pero después ese modo de triunfar en las pruebas es bien importante. Te escuchamos, Nayeli. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para darle toda la gloria al Padre, por la conversión, la sanación, la liberación de todas las almas, de todos los pecadores, para que todos podamos recibir esa gracia santificante, por la multiplicación de sus hijos pregoneros y de su vida sacramental, la vida sacramental de Jesús, y obviamente por la venida de su reino. Que tengan una bendecida semana y